Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Les saluda Marco Orquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y en esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a esta masterclass que hemos titulado Obras por Impuestos en el 2026, cómo pasar de la priorización a la ejecución sin trabas, a cargo de nuestra expositora, la profesora Carla Gaviño. Cabe destacar que esta, este masterclass lo estábamos realizando originalmente para la convocatoria del curso Horas por Impuestos, un curso nuevo que estamos dictando este año en la Escuela de Gobierno. Está programado para el inicio, para el 6 de abril, pero como el curso ha sido en realidad un éxito en ventas, ya se llenó la capacidad máxima, por lo que esta edición de abril se está cerrando y estamos aperturando una nueva edición para el 6 de mayo. Bien, entonces... eh, para presentarles brevemente a la profesora Carla. La profesora Carla Gaviño es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San y es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios especializados en gestión de inversión pública, asociaciones público-privadas, así como en gobierno abierto y modernización del Estado. Es consultora también en gestión pública con más de 24 años de experiencia en el sector público, privado y en la academia. Se desempeña como árbitro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y formó parte de los equipos creadores del InviarteP, las obras por impuestos, APPs, Poniprel, Procompite y Sinagert, entre otros. Bien, entonces, antes de darle pase a la profesora Carla, quisiera invitarlos a que puedan ustedes aprovechar este espacio del día de hoy para que puedan conocer un poco más de esta propuesta formativa con nuestra docente, para que puedan también participar, para que puedan aportar con sus comentarios, con sus opiniones. Cualquier opinión es bienvenida. Entonces, adelante, profesora. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Tenemos en este momento 125 personas en esta reunión, y lo cual nos llena de bastante emoción y agradecimiento por su interés. Efectivamente, me voy a permitir primero que nada compartir una pequeña lámina que nos va a ayudar para acompañar esta reunión. En esta masterclass nosotros vamos a abordar como parte de lo que vamos a desarrollar en el curso de capacitación en obras por impuestos, parte de los principales cambios en el marco de la estructura de las obras por impuestos vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú por primera vez estás teniendo una aproximación a las obras por impuestos y estás en el Estado o estás en el sector privado o en un órgano de control y te ha tocado revisar obras por impuestos o tienes curiosidad como ciudadano por saber cómo funciona el mecanismo, este curso te va a servir porque te va a dar los elementos fundamentales de cómo funcionan las obras por impuestos. Pero si ya tienes años aplicando el mecanismo en el Estado, en el sector privado, como un revisor de estos procesos a través de un órgano de control de la Contraloría o como un ciudadano informado que participa de estos procesos, también te va a servir, porque las normas de obras por impuestos han tenido una actualización que empezó con una reforma en octubre del año pasado a través de una modificación a la ley que las regula. Y acaba de ser emitido un nuevo reglamento el 13 de marzo que nos está desarrollando con más detalle estos procesos y que está también desarrollando la incorporación de nuevas actividades que vamos a poder enmarcar, englobar en el mecanismo de obras por impuestos. Se sigue llamando obras por impuestos, pero efectivamente vamos a ver que podemos incluir no solamente las obras, sino también su mantenimiento, algunos servicios, entre otros. Muy bien, entonces, este es el temario para esta sesión. Vamos a empezar hablando en términos generales qué son las obras por impuestos, quiénes las pueden aplicar, qué se puede financiar y ejecutar con este mecanismo, cuáles son las fases que comprenden el mecanismo, porque hay un orden de pasos a seguir, cuáles son los principales retos para la ejecución adecuada de obras por impuestos sin que se te paralice la obra, sin que se te generen demasiados sobrecostos y demás. Y vamos a hablar también del nuevo curso que estamos lanzando y de algunas novedades en el marco del nuevo reglamento. Muy bien, entonces, empecemos. Por favor, todas sus consultas las pueden formular por el chat porque luego tendremos un espacio para absolverlas. ¿Qué son las obras por impuestos? Aquí te pongo la definición que está en el nuevo reglamento de obras por impuestos.
A mí me tocó participar de la creación de este mecanismo allá por el 2008, 2009. Y ocurre algo que a los que han estado en el Estado y han participado de estos procesos de construcción de un producto, les toca mucho y seguro lo van a comprender con facilidad conforme les narre. Normalmente cuando tú desarrollas una norma y tratas de poner en términos simples y concretos como una ley o un reglamento lo que quieres transmitir con este producto, en este caso las obras por impuestos, utilizas las terminologías un poco complejas que se manejan en el Estado. Y es al momento en que lo explicas cuando puedes explayarte y ser un poco más claro de lo que quieres aquí realizar. En el caso de las obras por impuestos, yo de manera personal lo siento como uno de esos bebés que formé parte de los grupos que tuvieron que no solo trasnochar, sino dedicarles meses de trabajo articulado, conjunto con las entidades públicas, con la Contraloría, con el sector privado, para lanzar un producto que realmente el mercado lo acoja. Y naturalmente empezó sobre la base de lo que veníamos haciendo en ese grupo de trabajo, que era inversión pública. Por eso es que tiene su fuerte componente de inversión pública. Pero luego se fue ramificando. Vamos a partir entonces por ahí. ¿Qué dice el reglamento en esta lógica de una terminología bastante del Estado, pero que necesita quizás ser explicado un poquito más? Dice, las obras por impuestos son una modalidad de ejecución pública, de administración indirecta. Ya tenemos ahí dos términos un poco complejos para quien no ha estado en el Estado, con participación del sector privado que permite desarrollar inversiones, actividades de operación y o mantenimiento, servicios y actividades de construcción de viviendas rurales priorizadas por las entidades públicas del gobierno nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales y las universidades públicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cerrar brechas de infraestructura y servicios. Muy bien. Te lo explico ahora en términos un poquito más simples. Esta es una herramienta que lo que busca es permitir una articulación entre el sector público y el sector privado para que juntos, de la mano, a través de suscripciones de convenios, lleguen a acuerdos que permitan desarrollar obras prioritarias para la entidad pública y que puedan ser atractivas para que el sector privado las pueda desarrollar conforme a sus capacidades. ¿A cambio de qué? De sus impuestos. Las va a financiar con sus impuestos, las va a ejecutar directa o a través de una entidad que se encargue de la ejecución y al finalizar o conforme se vaya avanzando, va a recibir unos certificados que reconocen los gastos realizados. De manera que al momento que llega el pago de impuestos que tiene que realizar la empresa privada entre la SUNAT, va a descontar el monto señalado en estos certificados de reconocimiento de gastos, llamados CIPREL o CPING, que ya vamos a ver un poco qué significa esto más adelante. Pero como no es una donación y no es un regalo, sepamos los que estamos en el Estado que al año siguiente estos montos nos van a ser descontados del presupuesto que nos corresponde, en las partidas que también vamos a mencionar. Entonces, por un lado, permite que ante la gran cantidad de brechas de infraestructura y de servicios que como entidades públicas tenemos que manejar, por dar una cifra, en el primer Plan Nacional de Infraestructura ya del 2018-19, se llegó a cuantificar el monto de las brechas de acceso de infraestructura para servicios básicos en más de 300.000 millones de soles, casi 400.000. Estas brechas enormes, naturalmente el Estado no va a poder cubrirlas solo, sea que haga las obras directamente por administración directa o por contrataciones públicas o por APPs, ahora G2Gs, sino que también se necesita abrir el abanico de formas para poder ejecutar y financiar estas obras. Es ahí donde entran las obras por impuestos, que inicialmente fueron creadas con una lógica bien focalizada para zonas altoandinas donde había cano. Entra hoy en día como una modalidad que se abre mucho más y que permite y que está permitiendo tener cifras importantes que ayudan a reducir estas grandes brechas de infraestructura que tenemos nosotros como entidades públicas. No vamos a tener necesariamente la capacidad para ejecutar todas las obras que nosotros quisiéramos. Puede que nuestros procesos de selección a través de las normas de contrataciones públicas demoren un poco. Puede que no tengamos el financiamiento disponible en este año. Pues acá tenemos una herramienta que nos permite
incorporar al sector privado en esta tarea del cierre de brechas. Y para el sector privado, viendo desde la otra lógica, tienes una herramienta que te permite mejorar tu interacción, mejorar tu comunicación con el sector público y con los ciudadanos, participando en la elaboración de estas obras útiles para el desarrollo en la vida, para el desarrollo territorial de la comunidad, de la localidad. Esta modalidad gusta mucho, por ejemplo, en el marco de la responsabilidad social empresarial, donde normalmente tenemos pues áreas o gerencias de asuntos públicos que participan, se informan y participan realizando obras por impuestos y de esa manera crean una relación de sinergia, de colaboración con las instituciones públicas. Desde el punto de vista de los ciudadanos, esto también nos trae beneficios porque adicionalmente a las obras que nuestro alcalde, que nuestra universidad, que nuestro gobierno regional, que la entidad pública correspondiente pueda realizar por sí misma o a través de los procesos de selecciones más tradicionales, tenemos también que en paralelo hay otras obras que se pueden ir desarrollando con este mecanismo. Entonces sí, nació prioritariamente como un mecanismo destinado a obras, de ahí el nombre, obras por impuestos. Pero reitero que se fue ampliando con el paso de los años. Llegamos a un momento en el cual este mecanismo que partía pues de que la entidad priorizaba qué proyecto quería realizar, pero que no podía hacer en ese momento, y las promocionaba para que las empresas privadas se acerquen, manifieste su interés, se concurse y se pueda seleccionar con quién se abre la obra por impuesto. Llegó un momento en que las empresas privadas nos decían, me interesa también participar del mantenimiento, porque he participado en la construcción de un colegio, la entidad pública ya lo ha puesto en funcionamiento, pero el mantenimiento no necesariamente es el más adecuado. Quisiera yo participar porque eh, también es un tema reputacional ante la ciudadanía que mi obra no se quede pues en un estado en el cual funcionó los 2 o 3 primeros años adecuadamente y luego no hubieron recursos disponibles para el mantenimiento de esta obra. Entonces dijimos, ¿cómo no? Y el sector público nos decía, sí, mira, nos interesa que nos apoyen también en el mantenimiento. Entonces, adicionalmente a la obra, se incluyó el mantenimiento de estas y la operación. Pasó el tiempo y vamos a ver que con la nueva reforma, bueno, me estoy salteando, se creó el InviérteP y entró en vigencia en el año 2017 y se distinguieron dos tipos de inversiones públicas, los tradicionales proyectos de inversión como el colegio que pongo en la lámina, pero también otras inversiones públicas que no llegaban a la escala de un proyecto de inversión y que por su nombre o por sus siglas se denominan las famosas IORs, inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Entonces, lo englobamos para que en general todas las intervenciones de inversión pública puedan ser realizadas a través de obras por impuestos, así como su mantenimiento. Recientemente surgió esta necesidad de que, mira, muchas entidades tienen obras. Se podría contratar el mantenimiento, no lo usan mucho, ya vamos a conversar de por qué sigue siendo un reto. Pero también necesitamos que tengan algunos documentos previos, catastros, temas que tengan que ver con la organización territorial. Todo esto vamos a hacer que ha sido incorporado en el nuevo reglamento para que también se puedan realizar como actividades o servicios por impuestos, entre otros. Muy bien, entonces en sucinto, lo que queremos es generar espacios de colaboración público-privada para dotarnos de mayor infraestructura e intervenciones que cierren brechas y que ayuden al desarrollo territorial. Su marco normativo es la Ley 29230, la ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, que ha tenido múltiples modificatorias, la más actual en octubre del año 2025. Y en esta norma vamos a encontrar las reglas generales de qué son las obras por impuestos y del proceso o las fases a seguir. El reglamento de esta norma, no obstante, está recientemente estrenado desde el 13 de marzo a través del Decreto Supremo 036-2026 EF, que recoge mucho de lo que estaban en las normas previas, que desarrolla, por supuesto,
todo lo que es la parte tradicional de las obras por impuestos, pero también aspectos novedosos, inclusive algunos que están en implementación, que también vamos a conversar brevemente. Por si acaso, para los que tienen tiempo aplicando obras por impuestos, han existido textos únicos ordenados de estas normas. Ha existido en su momento, si se recordarán, hasta un texto único actualizado, ¿no? Innovación del MEF, que salió hace ya como una década de estas normas, pero ya han quedado desfasados porque no han seguido, no se están nutriendo con las nuevas modificaciones. Entonces, yo siempre recomiendo revisar del SPIG o de la página web del MEF la ley actualizada y el nuevo reglamento. Y este es un poco el flujo a lo largo del tiempo de todas las modificaciones que han habido. Nosotros en nuestro curso vamos a hablar de las obras por impuestos en base a la normatividad vigente, ¿ok? Y esto va a incorporar todo lo que se mantiene vigente de estas normas, así como la modificatoria a la Ley General de Obras por Impuestos a través de la Ley 32460 y su nuevo reglamento. ¿Quiénes pueden participar en el marco de las obras por impuestos? Vamos a tener participantes del lado del Estado y del lado del sector privado. Por el lado del Estado, vamos a tener a las entidades públicas de los gobiernos del nivel local, municipalidades distritales, municipalidades provinciales. Vamos a tener a los gobiernos regionales, a las universidades públicas y también a entidades del gobierno nacional. Entonces ya en los tres niveles de gobierno se pueden realizar obras por impuestos. No obstante ello, quienes más realizan obras por impuestos siguen siendo las municipalidades y los gobiernos regionales. Hay todavía espacio para seguir generando más articulación con universidades públicas y con entidades del gobierno nacional. Eso es por el lado del Estado. Por el lado del sector privado, vamos a tener a una empresa que puede y le interesa realizar determinadas obras en una localidad determinada. Entonces tiene que partir la empresa por un ejercicio de focalización. ¿Dónde quiero intervenir y qué quiero realizar? Miro, por ende, el listado de las obras por impuestos que existen, a ver si es que me interesa presentarme un proceso de selección en calidad de financista o puede ser de financista y a la vez ejecutor, inclusive hoy en día. Y me presento al proceso de selección. Si lo gano, se suscribe un convenio para hacer la obra por impuestos. Si soy una empresa financista, pero no ejecuto obras, puedo contratar a una empresa ejecutora para que ésta se encargue de la ejecución, que es la que tenemos en un circulito gris hacia el lado izquierdo. Y por parte de la entidad pública, se contrata a una empresa que supervisa las obras por impuestos, que es la que está en el otro circulito gris. Entonces, estos son nuestros cuatro actores prioritarios. La entidad pública que prioriza y que lanza el proceso de selección, ¿no? La titular del proyecto, la empresa privada que lo va a financiar o financiar y ejecutar, la empresa ejecutora, cuando la entidad privada solo financia, y el supervisor. ¿Qué hace el Ministerio de Economía? ¿Qué hace Proinversión? ¿Qué hace la Contraloría? Ahorita te digo. El MEF es el que se encarga de emitir las normas, los lineamientos de esta herramienta. El que te va a dar las opiniones aclaratorias de la aplicación de la ley y del reglamento de esta herramienta. Pero a su vez el MEF tiene múltiples áreas que van a participar cada una en su especialidad. Va a haber un área que va a determinar cuánto es el monto que anualmente cada entidad pública puede comprometer por obra por impuestos y lo publica a través de un decreto supremo anual que sale en el peruano. Con las nuevas modificaciones del reglamento, el MEF también, a través de otra dirección general, va a ser la que se encargue de emitirte el certificado con la constancia de cuánto has gastado haciendo la obra por impuestos. Proinversión, por otro lado, tiene un rol, como su nombre lo dice, agencia de promoción, de promoción. Proinversión tiene agencias descentralizadas a lo largo del país que te van a ayudar a poder identificar esos proyectos, esas carteras prioritarias para que puedas acercarte, si es que eres la empresa privada, a conocer qué obras por impuestos se están promocionando
Y si eres el Estado, te va a ayudar también a capacitarte y a promover tus obras por impuestos para tener mayor cantidad de interesados en participar de las mismas. La Contraloría tiene un rol que fue incrementándose con el tiempo. En nuestros primeros modelos de obras por impuestos casi no lo incluimos y creo que ese fue un error que ya se ha subsanado, porque al comienzo los órganos de control no entendían mucho esta figura. Conforme se han ido nutriendo más de información, la aplican mejor y llegamos a un momento en el cual dijimos, es importante también que la Contraloría opine previamente, ¿no? En una de las primeras fases iniciales a la obra por impuestos, antes de la ejecución, para asegurarnos que posteriormente no tenga dudas, no tenga recomendaciones adicionales, más allá de las que puedan surgir como materia del control tradicional que se hace, y que haya un momento previo en el cual pueda opinar. Eso se fue desarrollando en base a la casuística que fuimos recibiendo. Hemos hablado de que por parte del sector público hay un tope anual que el MEF publica de hasta dónde puedes comprometer tus recursos en obras por impuestos. Este tope se llama el tope de la capacidad anual para obras por impuestos que el MEF va a publicar año tras año. La última publicación, si mal no recuerdo, es de un decreto supremo que salió en noviembre, donde establece por cada región, por cada municipalidad, por cada entidad pública, el tope máximo que se puede comprometer por obras por impuestos. Y por el lado del sector privado viene la duda, ¿y qué impuestos entran? Porque yo recuerdo que hace unos años escuché que se hablaba del impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa si tengo otros impuestos y también me interesa financiar obras por impuestos con estos impuestos? Yo estuve cerca de 15 años en el MEF, entrando y saliendo. Entré en el 2007, estuve viendo todo lo que es inversión pública, como les ha contado Marco, obras por impuestos, APP, Foniprel. Me quedé en eso hasta el 2014, de ahí pasé al despacho ministerial hasta el 2021, y luego salí, y luego volví a entrar, y he vuelto a salir en diciembre del 2025. Entro y salgo cada cierto tiempo. Y cada vez que me acerco, y cada vez que estoy fuera, mejor dicho, me toca un poco asesorar, sea desde la academia o del sector privado, en la aplicación de estas herramientas que en su momento tuve que colaborar en desarrollar. Es como que, muy bien, ahora aplica tu norma. Y ahí te vas dando cuenta de que hay cosas que te quedan pendientes por mejorar. Una de estas fue esto de acá, que de manera muy correcta, el MEF ha sabido incorporar esta preocupación del sector privado, de manera que a la fecha, en el marco de la nueva regulación vigente, se puede aplicar a todos los impuestos, pero hasta un tope del 80%. Lo aplicas para impuesto a la renta, para el IGB, para impuesto selectivo al consumo. Aquí les pongo un poco la relación que está señalada en el reglamento vigente. Para la renta del régimen de las MIPE tributario, el impuesto a la renta del régimen especial, el impuesto especial de minería, impuesto temporal de activos netos. Se ha recogido esa preocupación. Este es un mecanismo que se va desarrollando conforme a la casuística. ¿Por qué? Y me faltó comentarles esto, porque es producto nacional. Y yo creo que este es un mérito que tenemos nosotros en el Perú en materia de los funcionarios que estamos en gestión pública. Las obras por impuestos no existían en otro país. Se lanzaron, si ustedes recuerdan, en el 2008, cuando estaba la crisis subprime, y no quiero entrar mucho un poco a la historia, de repente en el curso les cuento un poquito cómo fue que se creó esto, pero nosotros éramos uno de los pocos países que no estaba sintiendo tanto la recesión mundial de la crisis internacional, pero sí teníamos la preocupación de que no nos golpee esa crisis. Entonces buscamos mecanismos para aprovechar estos recursos que quedaban un poco flotando y poder traducirlos en generación de empleo, de obras, de construcción. Y ahí fue que jalamos el modelo de las APPs, que en el Perú existían otras cosas que eran concepción cofinanciadas, y que por otro lado nos sentamos a conversar, bueno, ¿qué podemos hacer con el canon que siempre queda pendiente de ser usado? Y tenemos fuertes problemas en el corredor minero del sur y otros más. ¿Cómo hacemos para disminuir esa tensión y utilizar mejor estos recursos? Y empezaron a surgir así las obras por impuestos. Luego ya se amplió por completo, ya no es solamente en esa zona, ya abarca más recursos, a más impuestos, y hoy en día ya hasta otros países están aplicando este mecanismo. Entonces, este es un producto que se trabajó en el MEF con apoyo de muchas entidades, empresas, del sector privado, de gremios, se articuló,
entre distintos equipos y logramos hacer algo que, mira, 18 años después, estamos acá en un curso de capacitación porque se sigue aplicando y sigue creciendo y se están escuchando los debates presidenciales, muchos hablan de seguirlo y seguirlo mejorando y ampliando. O sea, tenemos obras por impuestos para rato. Muy bien. Entonces, les estaba contando quiénes los aplican. Esto ya hemos dicho que se ha ido ampliando el marco de los impuestos con los que los puedes financiar, las entidades que pueden participar, pero estas entidades públicas, moviendo al mundo del Estado, hemos dicho que van a tener que emitir, una vez que ya se tiene la obra realizada, un certificado de reconocimiento de gastos llamado el Certificado de Inversión Pública Regional y Local, conocido como CIPREL, o el Certificado de Inversión Pública del Gobierno Nacional, el CIPNG. Esta es una constancia que reconoce el monto que ha invertido la empresa privada en el proyecto de obras por impuestos. La novedad es que los emite el MEF. Y esto nuevamente fue una articulación con el sector privado y el sector público, porque ustedes recordarán, para aquellos que están presentes y que han estado aplicando este mecanismo antes, de que no solía ser así. Yo he tenido no sé cuántas reuniones con distintos gerentes de distintas empresas y hasta funcionarios que decían que era una realidad constante. Por ejemplo, ante los cambios de gobierno, que teníamos una obra ya culminada, pero que no se emitía este certificado de reconocimiento por parte de la entidad pública porque lo veían como una obra de una gestión pasada. Pero la obra estaba hecha y estaba lista para ser puesta a disposición. Y el sector privado no tenía el documento para su reconocimiento. Entonces tenían que esperar a que la nueva autoridad decida si la iba a reconocer o no y se generaban espacios de dilación. Y teníamos mucho la preocupación de que estos movimientos políticos no afecten el mecanismo. Entonces se estableció en la modificatoria de octubre del 2025 a la ley y en el nuevo reglamento que ahora es el MEF el que emite estos certificados. De manera que la empresa se dirige al MEF y así evitamos estos escenarios. Estos certificados tienen una vigencia de 10 años desde su emisión. Permiso, perdón, voy a mover aquí porque, a ver, un momentito, se me ha movido la lámina. Ahí está. Tienen una vigencia de 10 años desde su fecha de emisión. Y se puede aplicar a porcentajes, tiene porcentaje de aplicación de hasta el 80% para todos los impuestos. Es decir, igual tienes que pagar un poco de impuestos, ¿no? No puedes hacerlo, no puedes volcarlo todo en obras por impuestos, pero se ha puesto un porcentaje de hasta el 80%. Y tú dices, ¿qué pasa si he hecho obras por impuestos que exceden para ese año fiscal el 80%? ¿Qué pasa con el resto? Lo puedo cargar para siguientes años fiscales. Mira, aquí les pongo, se aplica la tasa de inflación acumulada de los últimos 12 meses cuando no se han utilizado en el ejercicio fiscal correspondiente debido al límite de aplicación del 80% que hemos señalado. Entonces los puedes aplicar para los siguientes años. Son negociables. Se solicita la emisión de dos tipos de cipreles o de certificados. ¿Cuál es el primero? Certificados por avance, conforme voy avanzando las obras. Y para que te entreguen este certificado o para otorgarlo, se necesita contar con la aprobación de las valorizaciones y la conformidad de la calidad del avance. Y el otro tipo es el certificado a la culminación de la obra por impuestos, que se entrega contra las conformidades de la recepción de la obra. Entonces podemos tener estos certificados por avance y por culminación. Esto también es una innovación. Ya no tanto porque viene hace unos años, pero en el modelo inicial era al final de la obra, lo cual no necesariamente era lo más rentable. Así que se incluyó, como les vengo diciendo, modificatorias conforme a la casuística. Obras por impuestos es un mecanismo, reitero, que se modifica conforme a los casos que vamos conociendo. ¿Qué se puede financiar y ejecutar con este mecanismo? ¿Cuál es el mundo en el que recae? ¿Qué cosa puedo hacer yo con obras por impuestos? Bueno, el reglamento actual te dice, el mecanismo de obras por impuestos puede emplearse para desarrollar, uno, inversiones que comprenden proyectos de inversión, IORs e IORs de emergencia. Entonces tú para comprender este mecanismo, se supone que sabes de invierte Peri. Yo en un momento te voy a explicar un poquito más esto. Dos, actividades de operación y mantenimiento, pero de esas obras por impuestos. Tres,
Servicios. ¿Qué servicios? El nuevo reglamento te habla de servicios de educación, de salud, de agua, ¿verdad? Bueno, pero estos servicios están sujetos a que el MINEDU, el MINSA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, saque su listado de cuáles van a ser esos servicios prioritarios. Pero, sin embargo, tenemos también otro tipo de herramientas que vamos a poder financiar con obras por impuestos que te voy a mostrar. Y también actividades de construcción de viviendas rurales, que es otra de las innovaciones del nuevo reglamento. Veamos. Ahora esto que hemos leído del reglamento, te lo digo en términos un poquito para que lo entendamos todo, sea que hayamos o no aplicado OXI antes, ¿no? Obras por impuestos también le dicen OXI. Las obras por impuestos se van a aplicar a inversiones públicas en el marco del INVIERTE-PE, que es el sistema que regula las inversiones públicas. Su nombre completo es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Por ende, si se aplica a este tipo de proyectos que se enmarcan en este sistema nacional, yo tengo que conocer los aspectos principales de este sistema para después no tener problemas en el desarrollo de mi obra por impuestos. Recordemos que, como les comentaba, quienes participamos de la creación de esta herramienta éramos los mismos que estábamos participando del SNIP y luego del INVIERTE-P. Entonces hay una lógica de integralidad, por eso es que para mí es importante, y lo vamos a tener en la primera sesión, un coquito, ¿no? Un convito de aspectos básicos de INVIERTE-P que tenemos que saber, sea que estemos en el Estado o en el sector privado, para poder aplicar correctamente las obras por impuestos. Porque muchas dudas que se tienen en obras por impuestos provienen de dudas que no se resuelven leyendo la ley y el reglamento de OXI, sino del INVIERTE-P. Entonces, hay que saber un poquito de esto. Muy bien. Y en el INVIERTE-P vamos a tener dos tipos de inversiones públicas. Los proyectos de inversión, como los colegios, ¿verdad? Como las carreteras, como las postas médicas. Y vamos a tener otras inversiones que por sus características técnicas no llegan a ser proyectos, pero que también son inversiones públicas, que se llaman las IOR, inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, que en el curso también les voy a dar ejemplos de cada una de estas. Y estas están destinadas, por ejemplo, hay un tipo de IOR de emergencia destinadas a todo lo que tiene que ver con desastres naturales y que tienen su propia ficha técnica. Aparte, entonces, de este primer rubro, que presupone conocer un poquito del INVIERTE-P, y como digo, no se preocupen, no tienen que llevar todo un programa del INVIERTE-P, si quieren lo pueden hacer, hay uno muy bueno acá en esta escuela, pero igual en el curso les vamos a dar su convito introductorio de los aspectos prioritarios a saber para que puedas manejar bien las obras por impuestos. ¿Qué más se puede financiar y ejecutar con este mecanismo? Actividades de operación y mantenimiento. Casi no se usa, pese a que lo incluimos hace como 15 años. Me acuerdo que Miguel Castillo era el ministro en ese momento, Miguel Castillo y Alonso Segura luego. Miren desde cuándo, ¿ah? Pero casi no se usa prioritariamente porque en su momento no sabíamos cómo cuantificar el mantenimiento. Hoy en día ya la norma te dice o la entidad pública te da un plan de mantenimiento o lo puede proponer el sector privado, ¿no? En su momento no teníamos muy bien esto claro y no sabíamos cómo dar las herramientas para que se aplique. Tercero, servicios por impuestos. Pero no es cualquier servicio, pues. No voy a hacer pues un servicio para prestar la comida en el comedor de la entidad por obras por impuestos. No es cualquier servicio. Es los servicios que están señalados en el nuevo reglamento, que nos habla de educación, de salud y de temas de agua potable y saneamiento, y que remite a que el sector priorice cuáles son esos servicios que se van a realizar. No obstante, la norma, adicionalmente, ya te pone otras intervenciones más que son novedad que podemos desarrollar, que ahorita vamos a ver. Y te habla de actividades de construcción de viviendas rurales, que también es otra innovación del nuevo reglamento. Entonces, hoy en día ya podemos hacer cada vez más cosas por obras, por impuestos. Vamos a ver algunos ejemplos muy simples. Aquí está. Tenemos dos tipos de inversiones públicas en el marco de la inversión pública, el INVIERTE-P. Los proyectos de inversión y las IOR. Los proyectos de inversión son intervenciones que tienen un inicio y un final, no es una actividad constante. La actividad constante es el mantenimiento después de la ejecución. Pero el proyecto tiene un inicio y un final. Y lo que va a buscar
es más que nada crear, ampliar, recuperar la capacidad de proveer bienes o servicios de una unidad productora. Unidad productora, imagínate una comisaría, un colegio, una posta médica. Ok. En la parte superior te pongo un ejemplo de una obra por impuestos que recae en un proyecto de inversión, un colegio. Y adicionalmente tenemos distintas inversiones públicas que no llegan técnicamente a ser proyecto de inversión, pero que también son inversiones públicas y aplican la metodología del Invierte P también. Por ejemplo, puedes hacer con obras por impuestos una IOR de emergencia para la rehabilitación de infraestructura tras un desastre. Y aquí les pongo un ejemplo: reparación inmediata de un canal de riego o una carretera local dañada por lluvias muy intensas. Entonces, eso también lo puedes hacer en el marco de las obras por impuestos. Esto nos lleva, como hemos dicho, a conocer un poquito de este ciclo del Invierte P, que tiene su etapa en la cual voy a programar, qué inversiones voy a realizar con un horizonte trianual, las voy a formular, luego las voy a ejecutar y luego las pongo en funcionamiento. Mi OXI va a entrar aplicándose de forma concordada con las normas del Invierte P. Tengo que aplicar ambas regulaciones en paralelo. Y aparte, el nuevo reglamento me dice también que adicionalmente a estos servicios de educación, de saneamiento y de salud, que los sectores van a sacar sus lineamientos para priorizar, me dicen que se pueden también realizar obras por impuestos para el financiamiento, para la realización de planes de desarrollo urbano. Mira, y todo sigue de la mano, ¿ah? No es que se han metido cosas por meter. Tú, para realizar bien el desarrollo territorial, que tus obras tengan calce con una lógica de generar bienestar en la sociedad, ¿no? Y que no sea una obra aislada, suelta, que no esté interconectada con otras, necesitas un plan de desarrollo urbano. Es un documento previo necesario para hacer obras ordenadamente. Entonces, esto es con natural a que puedas hacer obras en el marco de la inversión pública, tienes que tener estos planes. Por eso es que se ha incluido, porque sumado genera bienestar en la localidad, en la comunidad. Como entidad pública, yo sé lo difícil que es tener un catastro, sé lo difícil que es tener planes de acondicionamiento territorial. Por eso es que se ha incorporado acá para que podamos tener un apoyo en cómo financiarlos y realizarlos. Entonces podemos tener planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo metropolitano, catastros, estudios de microzonificación, entre otros. Para los que somos funcionarios, tú te debes estar preguntando inmediatamente: estas cosas no se registran en el Banco de Inversiones del InvierteP. ¿De dónde saco la cuantificación? ¿Contra qué constato? ¿Dónde lo pongo? Lo vas a poner, nos dice el reglamento, en tu cuadro multianual de necesidades conforme a las normas del abastecimiento público. Entonces, también vamos a explicar en el curso, para los que estamos en el Estado, el match con el abastecimiento para que lo puedas incluir, se pueda financiar, puedas reconocer el gasto y se pueda pagar. ¿Qué más? Las fases. Muy bien, ya estamos entrando ahora al tubo, al ducto que tenemos que seguir. Vamos a tener primero que nada una fase de priorización. En esta fase de priorización va a ser importante partir de saber cuál es la capacidad presupuestal del gobierno nacional y revisar los topes que nos aprueba el Ministerio de Economía, si somos un gobierno regional, gobierno local o una universidad pública. Necesitamos tener el acuerdo de la priorización del Consejo Regional, del Consejo Municipal y la resolución del titular para designar al comité especial que va a llevar a cabo el proceso de selección. Si eres del gobierno nacional, tienes que tener tu resolución de priorización, ¿no? Porque aquí no hay acuerdo del Consejo Regional ni Consejo Municipal, es el titular de la entidad el que lo hace, más la designación del comité especial. Y en paralelo, recuerde que a lo que está dispuesto acá para obras por impuestos, tú tienes que hacer el match con la fase de programación multianual de la inversión pública, ¿ok? Tiene que estar en tus programas multianuales también. Tú partes de que esté ahí y luego priorizas cuál de todas estas va por OXI, ¿ok? Luego viene la fase de los actos previos. Aquí vas a hacer la elaboración de las bases. Y ojo, un tema importante. Ya sabemos que en las bases vamos a tener que poner, por ejemplo, características de las empresas privadas,
documentos que te tienen que presentar para demostrar que tienen pues la capacidad legal y económica y financiera para hacerse cargo de la obra por impuestos y demás, las reglas del procedimiento, pero también nos dice el reglamento nuevo que el MEF tiene 30 días desde su publicación, es decir, ya ha corrido ya unos 10 días, aproximadamente unos 12 días, desde el 13 de marzo hasta la fecha, para emitir los lineamientos con los requisitos para las empresas privadas que tenemos que incorporar en estas bases. Entonces, estamos a la expectativa de estos lineamientos que va a emitir el MEF, pero que van a desarrollar lo que ya está en el reglamento y en la ley de obras por impuestos vigente, de manera que podemos ya tener un mapeo de qué es lo que se va a señalar y en esos lineamientos se va a desarrollar con más claridad. En los actos previos entra el informe previo de la Contraloría y tenemos que implementar las recomendaciones de la Contraloría. Ya vamos a ver que inclusive, y lo vamos a explicar en el curso, esta opinión es importante, ayuda a que los órganos, a que la Contraloría se informe desde antes, a que sus recomendaciones lleguen desde el inicio y no con posterioridad. Tenemos luego la fase de selección. Aquí es donde nuestro principal actor es el sector privado, porque hasta antes de eso estábamos en el mundo de las entidades públicas. Salvo ustedes me dirán que el sector privado te presente una obra por impuestos. Sí, ellos también tienen la capacidad de hacer iniciativas privadas que tú puedes revisar como entidad pública y puedes decidir si incorporas dentro del listado de lo que quieres hacer por obras por impuestos. Entonces, tú puedes no tener una obra por impuestos que la lance el sector, el Estado, la identifique el Estado, la entidad pública o que sea propuesta por el privado. Claro que sí. Pero ya superado esto, ¿no? Ya hemos tenido la fase de priorización, los actos previos, y estamos en el proceso de selección. Y aquí es donde el privado va a estar con más presencia todavía de lo que ha podido estar en otras fases. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a interactuar justamente con el mercado interesado en poder participar de nuestra obra por impuestos con la finalidad de escoger, de elegir a aquel que puede llevar a cabo la obra. Empezamos con una convocatoria, como en todo proceso de selección. Y hay un tema que desde el inicio yo quiero dejar bien clarito, porque en los primeros modelos de obra por impuestos, supletoriamente aplicábamos las normas de contrataciones públicas. Ya desde hace una década aproximadamente, dijimos no. En obras por impuestos aplicamos la regulación establecida en las normas de obras por impuestos. Entonces vamos a ver que tenemos todo un capítulo en la ley y reglamento que nos hablan sobre el proceso de selección, que parte con la convocatoria, frente a la cual vamos a tener la presentación de propuestas de interés que nos van a hacer ¿quién? El sector privado. Nos presenta su expresión de interés. Puede formular consultas y como Estado tendremos que absorber esas consultas. Y es en base a esa interacción que inclusive podemos darnos cuenta de aspectos por mejorar. De manera que ese momento es bastante importante. Una vez que se absuelven las consultas, se incorporan las recomendaciones que la entidad pública considera, se produce la integración de las bases, de las reglas del proceso. Ya con las bases integradas se presentan las propuestas por parte de las empresas privadas, se hace una evaluación de las mismas, técnicas, económicas, de las características de la empresa, se califican las propuestas y se otorga la buena pro al postor que tiene el mayor puntaje. Y se procede a la suscripción del convenio. Posteriormente viene la fase de ejecución. En esta fase, que curiosamente es donde tenemos, no tiene tantos artículos como las otras, pero es donde tenemos la mayor cantidad de complejidades para aplicar adecuadamente y donde el cruce con el Invierte PE y los otros sistemas es constante. ¿De qué hablamos? ¿De qué se trata la fase de ejecución? Se trata de la elaboración del expediente técnico o el documento equivalente al expediente técnico, ¿no? El estudio definitivo, la especificación técnica, lo que corresponda según lo que se va a licitar, de la ejecución del proyecto, de la operación y el mantenimiento cuando esté pactado, y finalmente de la emisión de los certificados del CIPREL o del CIPGN, según corresponda. Y en esta fase va a ser muy importante, y por eso es que esto está en una escuela de gestión pública, pues no, en una escuela de gobierno y políticas públicas, porque aquí tenemos que manejar el Invierte PE,
pero tenemos que manejar temas de saneamiento físico-legal, de disposición de terrenos y de otros más para que la obra no se te paralice, aspectos que son transversales a todo el mundo de la inversión pública también. Entonces tenemos que conocerlos porque la respuesta no va a estar en las normas de obras por impuestos, sino en otra regulación complementaria que se aplica de forma conjunta. ¿De acuerdo? Este mecanismo que les he explicado, ¿funciona o no funciona? Funciona. Funciona al punto que en otros países ya lo replican. Funciona al punto que lo que partió como una estrategia para hacerle frente a la crisis subprime del 2008 y mejorar las relaciones colectivas entre las empresas privadas y las entidades públicas que tenían canon en una zona geográfica del país, ahora ya se aplica a distintas entidades públicas, los tres niveles de gobierno, a lo largo de todo el territorio peruano, y cada vez las mismas empresas están pidiendo que puedan utilizar más impuestos para financiar obras por impuestos. El mecanismo ha crecido exponencialmente respecto a su propuesta inicial. Y eso también hace que sigamos teniendo retos vigentes, constantes, que se tienen que ir articulando. Y estoy segura que en el marco de, sobre todo, los servicios por impuestos, vamos a tener preguntas, vamos a tener casuística, que la vamos a tener que ir implementando. Se creó, como les digo entonces, con esta lógica focalizada. Se volvió un producto de importación. Tiene espacios de mejora como todo en lo que es la gestión pública. Los espacios de mejora del InviértePE también son espacios de mejora de las obras por impuestos. Y sus cifras, no obstante, evidencian su incremento. Miren ustedes, ya tiene 18 años este mecanismo, con lo cual me siento un poco vieja, pero van 18 años y se han llegado a hacer inversiones por más de 18.000 millones de soles. Ya no estamos hablando únicamente de promover losas deportivas, como hicimos inicialmente, ya estamos hablando de cosas más grandes. Se ha replicado a nivel internacional Colombia, pero también Paraguay. Se han adjudicado más de 1.000 obras por impuestos, lo que genera bienestar. Retos principales. Yo creo que conforme a las preguntas que suelo escuchar, que tienen que ver con la sensibilidad, entre comillas, de cuánto puede crecer el monto respecto del expediente técnico, qué pasa con los incrementos no previstos, qué pasa si empiezo a ejecutar y no está registrado en el banco de inversiones, qué sucede ahí. Yo creo que hay un tema previo que presupone y que se explica conociendo bien el sistema de la inversión pública, el INVIERTEP, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces yo creo que es importante que entendamos que algunos aspectos que siguen afectando las obras por impuestos vienen de ahí. Y hay que comprenderlo, cómo funciona, cómo se destraba también en ese ámbito, para de esa manera poderlo jalar y aplicar adecuadamente tu obra por impuestos. Otro reto importante, y yo creo que es clave porque estamos en un año electoral donde van a haber cambios en los tres niveles de gobierno, es la continuidad de los compromisos que se suscriben con obras por impuestos en casos de cambios de gestión, para lo cual el Ministerio de Economía ha tomado esta iniciativa de ser ahora él el que emita los CIPRELES, ¿no? Los CIPGN, para evitar justamente estos espacios de incertidumbre ante los cambios de gobierno y que pues la inseguridad política afecte la continuidad de las obras. Y un tema, yo creo, muy importante es la trazabilidad, el seguimiento del monitoreo específico. Como herramienta que tenemos hoy en día en obras por impuestos para hacer trazabilidad, seguimiento y monitoreo, más allá de lo que hace la entidad supervisora, naturalmente, ¿no? La empresa supervisora. Pues lo que tenemos es lo que vemos en el banco de inversiones, también lo que podemos ver en el SEACE, porque ahora se tienen que registrar en el SEACE los servicios por impuestos. Pero yo creo que es importante, y el MEF va en ese camino, de generar una plataforma ad hoc específica de obras por impuestos, que nos permita tener una trazabilidad, un monitoreo, sea que estemos del mundo público o del mundo privado. Y que es muy importante también establecer el compromiso de los registros a tiempo, de las modificaciones, de las actualizaciones de esos proyectos. Y conformar equipos de trabajo que permitan ese seguimiento a esa cartera prioritaria de obras por impuestos. Tenemos ya obras por impuestos en el Plan Nacional de Infraestructura. Necesitamos que esas sean ejemplares,
que caminen adecuadamente. Y ahí la articulación, los espacios de conversación público-privados para prevenir potenciales problemas o riesgos de paralización de las obras y para poderlos destrabar, yo creo que son claves. Ustedes pueden revisar en los reportes de obras paralizadas que emite la Contraloría, tenemos obras por impuestos. ¿Cómo hacer para evitar que también seamos parte de ese diagnóstico con colaboración, que es la clave del mecanismo? Colaboración y articulación. Muy bien. Y finalmente, permítame hacer un poquito de cherry. Nuestro curso de capacitación consta de 5 sesiones sincrónicas, cada una de 4 horas académicas. Cada hora académica equivale a 45 minutos, más actividades equivalentes a 4 horas académicas. En total son 24 horas académicas las que demanda participar en este curso de capacitación. Tiene 5 módulos. El primero es este combo de inversión pública en los aspectos vinculados a las obras por impuestos que necesitamos conocer. Uno segundo es el marco normativo y el funcionamiento de las obras por impuestos. El tercero es el módulo de la fase de priorización de los actos previos y de la selección de las obras por impuestos. La fase de ejecución y también nos detenemos en los detalles de la supervisión en obras por impuestos. Y finalmente, la evaluación de las obras por impuestos, los retos del mecanismo, ¿no? Ya hablando en términos generales, qué evaluación, qué diagnóstico tenemos del mecanismo como tal, qué novedades se vienen introduciendo desde el MEF como servicios por impuestos, entre otros. Tenemos el curso ya que se está lanzando para abril, que ya está copado, así que muchísimas gracias por el interés y vamos a sacar una nueva edición en el mes de mayo. Y sin más, Marco, te doy el pase y quedo atenta a todas las preguntas que podamos atender. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, profesora, por esta excelente exposición. De hecho, hay unas cuantas consultas que nos han realizado a lo largo de la sesión. Se me permite como quizás responder un par, ya que estamos justo sobre la hora. Por ejemplo, Saúl Marcelo nos pregunta lo siguiente: en la fase de ejecución, ¿recién se elaborará el ET? Sí, y mira, por eso es que es importante conocer el Invierte P. Es en la fase de ejecución tras la viabilidad, termina en el Invierte P la fase de formulación y evaluación. Y recién con ese go de la viabilidad del proyecto de inversión o la aprobación de la IOR, tú puedes empezar la fase de ejecución. Entonces está diseñado para que la fase de ejecución del Invierte P calce con la fase de ejecución de la obra por impuesto, que empieza con el proceso de selección en el marco de OXI, pero que también va a tener el expediente técnico. Aquí hay que hacer un disclaimer, una acotación. Tú puedes ya licitar con el expediente técnico hecho o por hacer, ¿ok? Entonces, cuando tú me preguntas si en la fase de ejecución está el expediente técnico, sí lo está, porque este diseño, este modelo de las fases de la SOXI, guarda relación con el de la inversión pública. Perfecto, estupendo, profesora. Muchas gracias. Como les decía, nos encantaría poder responder todas las consultas que nos han dejado. Lamentablemente, justo este evento se nos cruza con otro evento que estamos realizando también en este preciso momento. Así que estos pocos minutos que nos quedan los vamos a destinar para que Carolina Pineda, quien es la asesora comercial responsable del curso, les pueda comentar, estimados participantes, un poco más sobre la próxima edición de mayo, ¿no? Así que, profesora, muchas gracias nuevamente por su tiempo, por esta excelente exposición. Y bueno, adelante, Carolina, déjame compartir la pantalla para que puedas empezar tu exposición. Muchas gracias. Buenas noches, Marco. Alcanzo mi saludo a la profesora Gaviño y a todos los participantes de esta masterclass. Me sumo también al agradecimiento por su interés en nuestras actividades académicas de formación continua, como es este curso de capacitación en obras por impuestos. Y justamente queremos invitarlos a conocer la segunda edición del curso con inicio miércoles 6 de mayo. El curso cuenta con un total de 24 horas académicas de aprendizaje y se va a dictar en una modalidad a distancia. La docente a cargo del curso es Carla Gaviño, quien, como es de su conocimiento, cuenta con una amplia experiencia en el sector público. El curso cuenta con un total de 24 horas académicas distribuidas en 20 horas sincrónicas y 4 horas asincrónicas. En el slide estamos presentando el contenido temático donde se van a abordar los siguientes temas.
sistema de inversión pública y su vinculación con obras por impuestos, el marco normativo y funcionamiento del mecanismo de obras por impuestos, la fase de priorización y selección en obras por impuestos, la fase de ejecución y supervisión en obras por impuestos y la evaluación y retos del mecanismo de obras por impuestos. Pero también estamos compartiendo en el chat un formulario para que puedan brindar sus datos y así alcanzarles el brochure con todos los detalles. Por tanto, nuestros cursos de capacitación en obras por impuestos va a ofrecerles una plana docente con amplia experiencia, un enfoque integral desarrollado bajo una metodología teórico-práctica, una modalidad a distancia que brinda sesiones en vivo vía Zoom con la docente y actividades asincrónicas complementarias, certificación digital otorgada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Todo bajo el respaldo académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuestra segunda edición del curso iniciará este miércoles 6 de mayo, donde las sesiones en vivo vía Zoom seguirán los miércoles y viernes de 7 de la noche a 10. Y como soporte académico, se les va a brindar a los alumnos el acceso a la plataforma virtual llamada Paideia para el alcance del material de las clases. Y respecto a la inversión, la tarifa general es de 700 soles, pago único en la totalidad. Sin embargo, va a estar vigente la tarifa por pronto pago de 650 soles hasta este jueves 30 de abril. Así que va a ser un gusto poder brindarles asesoría personalizada a cada uno de ustedes. Mi nombre es Carolina y quedo a su disposición tanto llamadas o mensajes WhatsApp en el teléfono 973-581-227. Reitero mi agradecimiento por su tiempo y los esperamos en nuestra segunda edición del curso de capacitación en obras por impuestos, modalidad a distancia.